Hace 9 años atrás comenzó todo. 9 años en donde el Señor nos hizo crecer, nos guió, nos mostró su amor, pero nunca nos abandonó. Y para saber sus inicios, les traemos una entrevista con el pastor Fabián Ginati. ¿Cómo nace Casa Cristo? La historia del nacimiento de Casa Cristo tiene una historia bien particular, 10 años atrás. Es un poquito larga como para resumirla en un par de minutos, pero en esencia, como dice la palabra, cuando el vino nuevo es echado en odres viejos o se encuentra en una estructura vieja, obviamente genera tanta tirantez que se rompe. Así que un grupo de personas decidimos generar un nuevo odre, o sea, un nuevo espacio para desarrollarnos, para crecer, para romper un poco las estructuras, para ser inclusivos en amar a distintos tipos de personas, para generar un crecimiento en un contexto de amor. Y es ahí donde nacimos de una forma bien especial, en un tiempo muy especial de nuestras vidas. ¿Por qué el nombre de Casa Cristo? Bueno, el nombre tiene un poco que ver un poco con la visión, porque la verdad que cuando decidimos comenzar, un poco la idea era no solamente ser una iglesia que se reúne, que tiene sus cultos, sino más bien una comunidad que pueda ser deportiva, educativa, que pueda tener distintas facetas, que se pueda involucrar fuertemente en la sociedad y obviamente con una visión evangelística, pero con el contexto de familia, de amor. Por eso nació con ese nombre de comunidad, Casa Cristo, un lugar donde Cristo se sienta como en casa. ¿Recuerda cómo y dónde fue el primer culto? Nuestra primera reunión éramos aproximadamente unas 20, 22 personas, esto fue en Peñaflor. En el living de Loida ella sacó sillones, sillas, mesas, living comedor desapareció y de un momento para el otro se transformó en un lugar donde nos juntamos varios. Allí tuvimos un tiempo para adorar a Dios, tuvimos un tiempo para compartir, escuchamos la palabra de Dios y fue la decisión unánime de darle el puntapié inicial a esa comunidad que en ese momento, un día 6 de mayo, en la tarde, no tenía ni nombre ni ninguna cosa, pero sí teníamos todos el mismo fuego, la misma pasión. Estábamos dispuestos a salir y a romper las estructuras, romper un poco con los paradigmas que había en el momento y con la religiosidad para generar algo que fuese nuevo, fresco, donde no hubiese distinción, donde pudieses entrar en la forma que quisieses y donde queríamos velar por la integralidad de tu vida, cuerpo, alma y espíritu. Así que el primer culto fue ahí, un día sábado, 6 de mayo del año 2011. ¿Quiénes estuvieron ahí? En ese culto inicial había varias personas que, bueno, ya no están, algunas que están fuera del país, fuera del contexto donde nosotros vivimos, y otras que no están ni siquiera en nuestro contexto de planeta Tierra, partieron con el Señor, pero algunos de los que estaban, bueno, toda la familia de Manuel, Loida, Egla, Normita, también Ricardo, María, Felipe, eran de los que estaban en ese tiempo, estaba Luis Sánchez, Coletti Camila, obviamente estábamos nosotros con Ruth y una Tania que era adolescente, y después otros hermanos que no están, que están en el sur, en el norte, otros que después tuvieron cambios en su vida, y obviamente estaba nuestro jerarca que era Juanito, quien falleció y hoy está en la presencia del Señor, y era como el papá de todos nosotros en ese momento hace 10 años atrás. Y bueno, se me olvidaban también que estaban los Pintos en ese primer grupo, estaba Macarena, Marcelo, los chicos, y creo que de los que estamos en el momento no había ningún otro, pero si alguno se me escapa, entiendan que a esta edad puede pasar. ¿Recuerda cómo fueron los primeros bautizos? Sí, cómo no acordarme de esos primeros bautismos, por supuesto.
fueron en la casa de Leo, en una piscina redonda, plástica. Tenía una escala donde uno tenía que subir por encima del 1,30 m que tenía la piscina y después bajar. Estábamos todos casi apoyados alrededor de la piscina en un contexto muy íntimo, muy familiar, muy cercano, donde no necesariamente teníamos la obligación de vestirnos con una ropa blanca, aunque en ese momento lo hicimos, pero donde dejamos el desafío que tiene que ver con nuestra identidad, de que cada uno de ellos pudiese ir y ganar a otro para Cristo, discipularlo y en el paso del tiempo llegar y bautizarlo. Algo que insistimos cada vez que hacemos bautismos. Queremos que cada uno sea partícipe y obediente al mandato de Cristo de hacer el discípulo y bautizarlo. Algo que no está relegado solamente, como tristemente se enseña, a personas ungidas o pastores o personas especiales, sino que es un mandato para todo hijo de Dios. Y eso nos definió y fue parte de nuestra identidad. Lo disfrutamos muchísimo, fueron los primeros y muy especiales. ¿Cómo Dios ha bendecido y ha hecho crecer a Casa Cristo? El principio no fue tan fácil. La verdad que había que sacudirse de varios prejuicios y cosas por el estilo, pero había un ánimo y un espíritu realmente increíble. Éramos casi capaces de hacer cualquier cosa. Comenzamos en una sede, nos cambiamos a otra, estuvimos en el centro, fuimos casi cambiando de lugar en lugar hasta que en su momento llegamos a una sede totalmente abandonada, sucia, no tenía puertas, no tenía rejas, no había luz, no había agua. Y allí decidimos hacer una actividad de niños y a partir de ese momento donde también en esa villa una nueva directiva asumía el liderazgo, hicimos un buen trabajo en equipo y a partir de ahí empezamos a hermosear esa sede y empezamos a tener nuestras reuniones ahí en lo que hoy es la sede de Villa Carlos Droguet, hasta donde estuvimos hasta hace, no sé, 1 año y medio, 2 años atrás. Y en ese contexto también Dios abrió la puerta para tener una casa a la vuelta de la sede que permitió que fuese nuestro lugar de oficina, de reuniones, de escuela dominical y donde todos los cultos los hacíamos en la sede, pero nuestros niños iban hacia ese lugar. Y de alguna forma que uno no explica mucho, aunque muchas veces estábamos en la calle con distintas actividades, y de alguna forma que uno no explica mucho, aunque muchas veces estábamos en la calle con distintas actividades informales, como por ejemplo la Expo Biblia, las actividades especiales para juntar fondos para Teletón, algunos proyectos que teníamos, pero se empezó a correr la voz de que éramos algo un poco diferente y fuera de lo normal, y eso hizo que Dios empezara a traer gente, muchos que estaban dañados, dolidos, decepcionados, que hacía mucho tiempo que no iban a una iglesia, y otros que se acercaban a través de estos contactos casuales, milagrosos que Dios tiene previsto. Y así fue Dios poniendo una persona tras otra, gente que se trasladaba a la zona, al sector, y por algún que otro contacto se iba sumando. Dios fue así poniendo líderes, algunos que emigraron, como en el caso de Miguel con Clarita, que están en Alemania, que habían ido previamente a Santiago, pero Dios fue sumando gente. Apareció Cristian, que en su momento era el pastor de jóvenes y que hoy por hoy es el pastor de nuestra iglesia principal y ha estado en todos estos últimos años en un proceso muy lindo, y así una infinidad de hombres y de mujeres que han ido sumándose y que son fieles a Dios y que son parte de este proceso. ¿Cómo Dios ha marcado y ha trascendido en la vida de algunos hermanos? Una imagen que me ha quedado grabada en la retina fue el bautismo de Sebastián Erazo. Sebastián fue bautizado por su papá, Marcelo. Marcelo nació y creció en una estructura bastante rígida y creo que no fue fácil asumir y concebir la idea de que él
podía también ser una persona que tomara a un discípulo y lo bautizara. Y para mí ver a Marcelo con Sebastián, o entrar a Marcelo y bautizar a Sebastián, realmente fue una bendición. Y hoy Marcelo es parte del liderazgo de una de nuestras 3 comunidades, y Sebastián ha crecido, está creciendo como un joven ya adulto, y bueno, está siendo parte también de la iglesia. Entonces ver estas cosas realmente marcan la vida, y me encantaría que muchos papis puedan tener el privilegio de llevar a sus hijos a las aguas del bautismo. Esto no me lo voy a olvidar, la verdad que no puedo olvidarlo, siendo que Marcelo también es familiar, político a través de mi esposa, y que conocemos nuestras historias, ¿no? de cómo fue enseñado y adoctrinado, y cómo capta una visión y entiende la pureza de la palabra de Dios, la pone en práctica y tiene el privilegio de llevar al bautismo a su hijo. Creo que esto Marcelo tampoco se lo va a olvidar nunca. ¿Cuáles han sido los desafíos más difíciles de Casa Cristo? La verdad que creo que el desafío más difícil que hemos tenido y que tenemos es no perder la visión. La tentación de volver a ser una iglesia tradicional o convencional que gire en torno a cultos y no mucho más que eso, que sea más bien ritualista, creo que es un desafío tremendo y luchamos con eso, mantener nuestro norte, no perder la visión, tratar de volver a ese punto donde no solamente queremos ser como iglesia lo que la gente entiende en el contexto convencional, sino que como iglesia soñamos en tener un hogar de ancianos, un hogar de niños, un centro educativo, un lugar deportivo, recreativo, abierto a la comunidad. Y esto creo que ha sido muy fuerte. Cada persona que llega tiene un historial, los que vienen de iglesias cristianas, de religiosidad que es muy marcado. De hecho, hoy por hoy luchamos al no tener cultos porque lo hacemos online, y de repente tenemos la tendencia de seguir haciendo cultos online cuando entiendo que Dios nos está llevando para otro lugar. Pero este creo que es el mayor desafío, entender qué es lo que Dios quiere, buscar la voluntad de Dios, estar dispuestos a pagar del precio y romper con esos paradigmas tan potentes que están en nuestra comunidad eclesial. ¿Recuerda algún momento en que Dios marcó un antes y un después? La verdad que hay pequeñas y grandes cosas que han marcado nuestra comunidad y que han marcado un antes y un después. El hecho de ir a las 5:30 de la mañana a celebrar el domingo de resurrección, esto que se ha transformado en una tradición que este año no pudimos celebrar, pero ir así al oscuro de noche, subir a un cerro, celebrar una cena, tener un desayuno, esto marcó muy fuerte nuestra comunidad. El involucrarnos en medio de una sociedad, del día de Teletón, y hacer una infinidad de tremendas locuras y actividades para juntar dinero para Teletón, salir en la radio, en los diarios, esto fue muy potente. Marcó un antes y un después. También hay algunas cosas que sucedieron que marcaron un antes y un después, y en algunos casos uno de ellos fue no tomar el desafío de asumir la educación en una posibilidad que tuvimos en el inicio, porque creo que nos faltó un poco de fe, y creo que Dios lo hizo para permitirnos crecer un poco. La compra de la casa por un pequeño grupo de personas que se transformó en nuestra sede, y hoy estamos usando de una buena manera. Todas estas pequeñas cosas fueron marcando. Ver la obra milagrosa de Dios con milagros, con sanidades, con revelaciones. Estas cosas marcan un antes y un después. Son como pequeños pináculos que van quedando en el camino, en la historia, y donde Dios va haciendo cosas muy lindas. Algunos matrimonios, algunas llegadas de personas especiales, distintas cosas
que tienen que ver con lo físico, con lo espiritual. ¿Qué ministerios hay y cuántas sedes tiene actualmente? Bueno, en cuanto a ministerios, tenemos varios ministerios y es interesante que cada una de las tres comunidades somos un poco particulares. No se repiten los mismos ministerios como una galletita que se hace en serie. Y si bien en cada uno de los lugares, por ejemplo, tenemos una actividad con mujeres, pero distan mucho la una de la otra y toman una identidad de acuerdo al lugar. Y eso es algo por lo que hemos velado. Los cultos son distintos, las realidades son distintas y por lo tanto queremos tener una misma línea, pero también queremos tener una cierta identidad y autonomía que es propia de cada una de nuestras sedes. Entonces, bueno, trabajamos con niños, jóvenes, adolescentes, adultos, tenemos roperos comunitarios, algunos emprendimientos, trabajos de fútbol, trabajos educativos. La verdad que son variadas los ministerios que hay, pero no son todos transversales para todos los grupos. Y algunos son más fuertes que otros en una y otra iglesia. Y esto es algo que disfrutamos. ¿Cómo imagina a Casa Cristo en 5 años más? Bien, si me preguntas a mí cómo quiero ver a Casa Cristo en 5 años, sería como, no sé si sería como muy lógico. Nosotros tenemos por filosofía que más allá de los deseos y de las visiones que tenemos, el Señor tiene que ir adelante marcándonos el camino y abriendo puertas. Pero a título personal, bueno, quisiera que en 5 años seamos por lo menos el doble, 6, 7, 8 iglesias creciendo y funcionando, duplicando nuestros pastores, teniendo al menos una parcela donde funcione un hogar de niños, un hogar de ancianos, tener un centro recreativo, educacional. Esto sería fantástico, donde tengamos varios misioneros que han salido de nuestras iglesias y pueden estar, ojalá, en los lugares donde Cristo no ha sido predicado y donde estemos influenciando fuertemente la sociedad con un modelo de comunidad cristiana diferente, donde seamos reconocidos como aquellos que realmente no son parte de un gueto, donde todo es negativo, sino que son abiertos, que se involucran en la sociedad, son inclusivos y están marcando la sociedad de una forma diferente. Algo así. Y espero que Dios nos sorprenda y nos lleve a mucho más que eso. Les deseamos un muy feliz cumpleaños a Casa Cristo.